Todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. sí, Señor Jesús. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy a nuestro Señor, a nuestro Abba, porque nos permite poder estar aquí en este inicio de semana y poder compartir su palabra. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido más que bueno en permitirnos poder estar aquí. Ya hoy vamos a terminar con el favor del Padre lo que es ya la última parte del capítulo 12. Ya terminaríamos hoy el capítulo 12 y bueno, la gloria sea para Él porque Él es quien nos permite estar aquí. La gloria sea para Él porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer de las cosas, porque Él es quien nos ha escogido, quien nos ha llamado y todo lo que somos es gracias a Él. Amén. Y bueno, alabado sea su nombre porque nos permite poder tener este espacio para poder compartir su palabra. La verdad es que este estudio de Mateo ha sido de gran bendición para mi vida y sé que también lo ha sido para ustedes. Hemos estado aprendiendo, hemos estado todos atentos a cada cosa que se enseña para poder así ir mejorando y bueno, eso es bueno porque eso enriquece el estudio, eso enriquece todo lo que hacemos, amén. Eso enriquece todo lo que hacemos, porque al final lo que hacemos no lo hacemos para nadie,
lo hacemos es para el Señor. Y para el Señor pues hay que hacerlo de lo mejor, de la mejor forma, ¿ah? Porque Él lo merece. Amén. Y bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen a orar, a colocar en manos del Señor este espacio, este momento, para que sea Él hablando a nuestra vida, para que sea Él hablándonos, para que sea Él, en este caso, ya sea exhortándonos, ya sea dándonos un mensaje, para que sea Él glorificándose en medio de su pueblo. Amén. Les invito a que me acompañen a orar. Padre Santo, bendito eres tú por siempre. Bendito eres tú, Señor, porque solo tú, Padre eterno, eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración y exaltación. Padre eterno, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti confiadamente y saber, Padre, que tú nos escuchas. De antemano te pido perdón, Señor, por mis pecados, porque sé que te he fallado. Te pido perdón, Señor, mi Rey, porque sé que como pueblo te hemos fallado, Padre. Pero ayúdanos a cada día a esforzarnos por vivir una vida, Señor, que a ti te agrade. Ayúdanos, Señor, a cada día a esforzarnos por vivir esa vida, Señor, que a ti, Señor, te agrade. Gracias, Señor, te doy por todo. Gracias por lo que has hecho en mi vida y gracias por lo que seguirás, Señor, haciendo en ella. Te pido perdón por los pecados que he cometido. Perdóname y ayúdame, Padre, a cada día hacer tu voluntad y a cada día vivir solo para ti. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad, Padre eterno. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida y por todo, Señor, lo que tú, Padre Santo, seguirás haciendo en ella. Gracias por amarme y por rescatarme, Señor. Gracias, Señor, te doy por hacerme, Padre, parte de tu pueblo, porque soy parte de tu pueblo, pero lo soy, Señor. Gracias, Señor, a ti, Señor. Gracias a ti. Bendito eres tú, Padre Santo. Te pido que seas tú en este momento, glorificándote, llevándote toda palabra de humana sabiduría, toda palabra que no venga de ti, y que seas tú hablando, que no sea yo o que no sea mi humanidad, sino que seas tú, Señor, utilizando, Señor, este instrumento, porque solo soy un instrumento para beneficio de tu pueblo, Señor. Alabado seas tú por siempre en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen a ver pues lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Fíjense, aquí ya estamos en Mateo capítulo 12, verso del 33 al 37. En la parte 2, cierto, que fue el domingo anterior, habíamos quedado en el verso 32 y hoy vamos a empezar a partir del verso 33 y vamos a compartir del 33 al verso 50. Ya hoy terminamos con la ayuda del Padre este capítulo 12. Entonces les invito a estar muy atentos a todo lo que en este caso estamos aprendiendo, todo lo que estamos leyendo, para así poder enriquecer el estudio. El estudio se enriquece y cuando todos estamos atentos, cuando todos escuchamos, cuando todos estamos dispuestos a aprender. Amén. Entonces les invito a que me acompañen a leer primeramente en la nueva versión internacional y luego leeremos en las escrituras restauradas el nombre verdadero. Vamos a leer en esta versión primero. ¿Qué dice? Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Siempre hemos dicho, cierto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso es algo bíblico, mis hermanos. Es así. De lo que hay en nuestro corazón, eso se refleja a través de nuestros labios. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Ahora vamos a leerlo en esta versión que tiene términos más hebreos, por eso es muy importante primero leerla, digamos, dentro de una versión que sea más entendible para nosotros, pero que hace la versión hebrea. Enriquece el estudio, enriquece el estudio. Y el Ef es Tov, su fruto es Tov. Ef es árbol. Si el árbol es bueno, su fruto es Tov, es bueno. La palabra Tov ya la habíamos visto aquí en este estudio de Mateo cuando el Señor habla del ojo bueno y el ojo malo, ¿cierto?
Si el Ef es corrupto, su fruto es corrupto. Porque por el fruto se conoce al Ef. Claro, por el fruto se conocerá el árbol, ¿cierto? O sea, yo veo el fruto y yo sé que ese árbol, ¿cierto? Es de mango porque su fruto es de mango. Es así. Es lo que está queriendo decir nuestro Salvador. Y verso 34 que dice, oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar las cosas tov siendo malos? Porque de la abundancia del Lef habla la boca. La palabra Lef la palabra lev es corazón. De la abundancia del corazón, del lev, habla la boca. Un hombre tov, del tov tesoro, del lev saca tov cosas, ¿cierto? Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de Yom Hadin. En el día de Yom Hadin. En el día del juicio. Yom Hadin. Recuerden que Yom es día y Hadin el juicio. Pues por tus palabras serás declarado Sadik. Aquí hay algo muy importante, porque fíjense que en el verso 37 de la nueva versión internacional dice, porque por tus palabras se te absolverá. Pero esta versión hebrea dice, pues por tus palabras serás declarado Sadik. Sadik, y por tus palabras serás condenado. O sea, ya sea que por lo que hables, ¿cierto? Lo que salga por tus labios serás declarado justo o serás declarado condenado. Esto quiere decir que solamente serán salvos los sadik, los justos. Entonces vamos a ver eso porque es muy importante para lo que vamos a ver ahorita. Pregunta de estos versos. ¿Cuáles son los frutos buenos y malos a los que se refiere nuestro Salvador? Por tus palabras serás declarado sadik. Vamos a ver la primera pregunta. La palabra fruto en hebreo es la siguiente, peri, que significa fruto, fruto, frutífera, fruta. Esta palabra no solo sugiere el fruto de un árbol, sino que también habla del fruto de las acciones que tenemos. Ustedes buscan ahí mismo en la concordancia Strong y cuando empiezan a ver las diferentes partes en las que se usa esta palabra peri, nos damos cuenta de que no solamente tiene que ver con el fruto de un árbol, sino también tiene que ver con el fruto de las acciones. Y eso lo vamos a ver ahorita. Bíblicamente las acciones están ligadas a la obediencia a los mandamientos del Señor. Fíjense, aquí vamos a ver un texto en Salmos capítulo 1, que de hecho ya lo habíamos visto antes, porque este texto ya lo hemos tocado antes en el estudio, no es la primera vez. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí, ¿cierto? El fruto de tus acciones está ligado a una cosa, bíblicamente está ligado a una cosa, y es a tu obediencia a los mandamientos. En otras palabras, qué es lo que te enseña la Biblia acerca de los frutos? Si tú obedeces los mandamientos del Padre, tú vas a tener frutos buenos. Si tú no los obedeces, tú vas a dar frutos malos. Y eso se refleja también en el contexto de Mateo. Pero para eso, fíjense lo que dice Salmos 1, del 1 al 6. Bienaventurado, recuerden que ya habíamos visto esta palabra bienaventurado, ya la habíamos estudiado, ¿cierto? Y habíamos dicho y habíamos llegado a la conclusión, realmente la palabra bienaventurado la vimos por ahí como en el capítulo 3 de Mateo. Fue muy, muy, muy al comienzo del estudio. Y la palabra bienaventurados tiene que ver con alguien dichoso, con alguien que está feliz, contento. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque obedece los mandamientos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense que aquí el consejo de los malos se relaciona con el camino de los pecadores. ¿Y qué es pecar? Pues infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la Torá, de las instrucciones, ¿cierto? El pecado es infracción de la ley. Entonces, bienaventurado aquel que no escuchó o que no anduvo en el consejo de los malos, ni tampoco ni estuvo en caminos de aquellos que infringían los mandamientos, que infringían la ley, que es como lo dice el texto, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es lo mismo estar en camino de pecadores? A estar infringiendo los mandamientos, porque el pecado es infracción de los mandamientos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, aquí está, si se dan cuenta de lo que él decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Claro, fíjense, el que no anduvo por camino de pecadores, el que no escuchó el consejo de los malos, es aquel que día a día se deleita en la ley de Jehová. Se deleita, o sea, es su deleite. Y medita en su Torah, en su ley, de día y de noche.
Pero ¿qué pasa con esa persona que medita de día y de noche en los mandamientos del Señor? Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Si se dan cuenta cómo aquí Salmo 1 está relacionando el meditar en la ley del Señor, el obedecer la ley del Señor con un árbol que está plantado y que da fruto. Es por eso que les digo, mis hermanos, dentro de la mentalidad hebrea, el fruto está ligado a los mandamientos. Si yo obedezco los mandamientos, yo estoy dando buen fruto. Yo estoy siendo un buen árbol. Pero si yo no los obedezco, yo no estoy dando un buen fruto. No así. Y sigue diciendo, será como árbol plantado, verso 3, junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Fíjense, mi hermano, yo en estos días estuve leyendo Josué, me gusta mucho Josué, capítulo 1, verso del 8 al 10. Estuve leyendo y dice, dentro de lo que se le dice a Josué, porque recordemos que él está hablando a Moisés, Josué estaba muy joven, ¿cierto? Y Moisés le tocaba dirigir al pueblo, a Josué. Y el Señor le dice, Josué, no te atemorices, solamente esfuérzate por obedecer lo que le dije a mi siervo Moisés, los mandamientos que le di a mi siervo Moisés. Esfuérzate en obedecerlo, que yo estaré contigo donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Es lo que está diciendo aquí también David. ¿Cómo yo pretendo que mi vida sea prosperada si yo no estoy obedeciendo al Padre? Si yo no estoy obedeciendo sus mandamientos. Y ojo, mis hermanos, una vida prosperada no tiene que ver con riqueza, por si acaso. Solo por si acaso. Una vida prosperada tiene que ver con felicidad, con gozo en cada cosa. Con gozo en lo mucho o en lo poco. Pero ese gozo que solamente te da el Señor. Y ojo, si tú obedeces los mandamientos, tú puedes tener la certeza de que tú puedes abrir un negocio, emprender algo, y el Señor te ha de respaldar en eso también. Porque Él respalda a sus hijos, porque ve que sus hijos se esfuerzan en obedecerle. Entonces, mis hermanos, una vida próspera es una vida que obedece al Señor. Cuando nosotros le obedecemos al Señor, el Señor nos da una vida próspera. Ojo, no una vida de lujos, no una vida de riqueza, porque sé que muchos lo relacionan con eso. Una vida de gozo, de felicidad, de dicha, porque lo tenemos a Él, porque hacemos las cosas conforme a como Él quiere. Y eso es una vida dichosa. O díganme cuántas veces no nos hemos sentido así dichosos y gozosos cuando obedecemos al Señor. ¿Será que no hay en nuestro corazón esa dicha, ese gozo de que estoy haciendo las cosas bien, de que estoy agradando al Padre? Claro que hay gozo, claro que hay dicha, porque eso solo lo da el Señor. Y eso solo sucede cuando obedecemos su palabra. No así los malos, verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los sadik, de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjense que el justo, aquí se está relacionando el justo con el que obedece los mandamientos. Porque dice el Señor en el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, claro, el camino de los que le obedecen, de los que buscan andar en su instrucción, de los que meditan en ella de día y de noche. Mas la senda de los malos, o sea, de los que no obedecen, de los que no tienen por delicia sus mandamientos, perecerá. Eso lo dice Salmos 1:1, no lo digo yo. Entonces nos damos cuenta que el fruto bueno está ligado a la obediencia a los mandamientos y el fruto malo está ligado a la desobediencia a los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿por qué los fariseos estaban llevando malos frutos? O sea, ¿por qué nuestro Salvador juzga a los fariseos por llevar malos frutos? Porque está bien, ya entendemos lo que quiere decir el fruto bueno y el fruto malo. El fruto bueno son para los que obedecen los mandamientos, pero el fruto malo es para los que no están obedeciendo los mandamientos. La gran pregunta es, ¿por qué nuestro Señor, cierto, está juzgando a los fariseos, en este caso a los de la escuela de Shammai, porque no es porque estaban llevando frutos malos? Pues porque no estaban obedeciendo los mandamientos. Y si hemos seguido la secuencia del estudio, sabemos por qué es cierto. Porque habían dejado la obediencia a los mandamientos del Señor para obedecer sus propios mandatos de hombres. Porque recordemos que ya para ese momento todas las escuelas, digamos, en este caso bíblicas, por decirlo así,
escuelas que se encargaban de enseñar la palabra, estaban enseñando más mandamientos de hombres que los mandamientos del Señor. Entonces, por eso estaban dando frutos malos, porque realmente no estaban obedeciendo la palabra, aun cuando ellos creían que la obedecían. No la estaban obedeciendo. Lo que estaban obedeciendo eran mandatos de hombres. Y eso es lo que nosotros hoy nos tenemos que preguntar, mis hermanos. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o mandatos de hombres? Tenemos que reflexionar en eso y ver a qué le damos más importancia, si a nuestras costumbres o a lo que el Señor dice en su palabra. Estamos siendo obedientes en todo. Y la obediencia es un complemento de muchas cosas, mis hermanos. No nos confundamos. No nos confundamos quizás a veces en pensar es que yo obedezco en esto y estoy obedeciendo. No, mi hermano. En algo está fallando. En algo, en algo podríamos estar fallando. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No es que yo guardo el Shabbat, es que yo guardo la fiesta. Pero mis hermanos, ¿será que le estamos siendo fieles al Señor en las demás cosas que Él demanda en su palabra? Entonces, la obediencia es un complemento de muchas cosas, no solamente una, dos, tres cositas por obedecer. Es un complemento de muchas. Y seguramente en alguna de ellas estamos fallando. Y que sea el Padre Eterno ayudándonos a cada día a obedecerle. Amén. El ejemplo claro de esto lo vemos también en Proverbios capítulo 1. Veamos. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Fíjense, volveos a mi reprensión. Si se dan cuenta esas palabras que ven en rojito, bueno, ahorita las vamos a ver. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por tanto, cuanto llamé y no quisiste oír, o sea, el Señor te llamó a través de sus palabras, pero no quisiste oír, o sea, no quisimos oír sus palabras. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Será que hemos desechado el consejo del Señor? Porque fíjense que dice, y os haré saber mis palabras. Pero ¿será que hemos rechazado sus palabras? Y vamos a ver a qué palabra se refiere ahí. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y sigue diciendo, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a este punto? Porque no escuchamos, porque desechamos las palabras del Señor. Entonces, cuando queramos llamar al Señor, cuando queramos buscarle porque estamos en apuro, porque necesitamos, dice el Señor, no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, o sea, las palabras del Señor, porque las palabras del Señor son sabiduría. Y no me escogieron, y no escogieron el temor de Jehová. O sea, que el temor de Jehová está ligado a la sabiduría, y la sabiduría está ligada a las palabras del Señor. Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Fíjense lo que dice ahí, comerán del fruto de su camino. Claro, ¿qué fruto? Pues el fruto malo. El fruto malo porque desecharon la palabra, desecharon las palabras del Señor, desecharon el consejo del Señor, desecharon la sabiduría del Señor y por lo tanto van a comer fruto malo y serán hastiados de sus propios consejos. Claro, y se van a hastiar de sus propios consejos, de que es que yo creo que es así y yo creo que es así y en ese yo creo o en el que yo pienso que es así, nos hastiamos, nos hastiamos, nos hastiamos y creemos que estamos haciendo bien, pero no, estamos desobedeciendo. Por eso es que ninguno se puede creer sabio en su propia sabiduría, ¿cierto? Porque nos hastiamos de nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo bien, pero realmente no. Ahora vamos a entender la definición de cada palabra desde su contexto hebreo. ¿Cuáles palabras? Las que están en rojito. Volveos, la palabra volveos y el término mis palabras. Fíjense, la palabra volveos. Vamos a ver. Esta palabra, la que ustedes ven ahí en Proverbios, es la palabra shub.
En hebreo es la palabra shub, que significa volvió, volver, volverá, volver atrás, en a retirarse de nuevo. De este verbo se deriva la palabra arrepentimiento, que en hebreo es teshuvah. O sea, volveos, volveos. Aquí la palabra volveos es la palabra arrepentimiento, volver al Señor, teshuvah, teshuvah. La palabra arrepentimiento en hebreo viene de este verbo shub, que significa volver al Señor. Pues es que el arrepentimiento es un accionar en el cual yo vuelvo al Señor, yo vuelvo a Él, yo regreso a su palabra, yo regreso a sus instrucciones, yo regreso a la obediencia a Él. Eso es arrepentimiento. Y cuando dice mis palabras, aquí es la palabra dabar. O sea, la palabra en hebreo, estoy un poco confuso, de hecho cuando lo estaba haciendo también, ya, es un poco confuso porque la palabra, o sea, el término, más bien para que se entienda, para no usar doble término dentro de la misma expresión, el término palabra en hebreo es dabar. Y dabar significa palabra, palabras, esto, una palabra, una cuestión, cosa, una causa. Ahora bien, de esta palabra nace la palabra Deuteronomio, que en hebreo es devarim y significa mis palabras. Mis palabras. Ustedes buscan la palabra Deuteronomio en hebreo y es la palabra devarim. Y esta palabra devarim proviene de la palabra o del término dabar, que significa mis palabras. O sea que cuando el Señor dice que desechamos sus palabras, es como si estuviese diciendo, y desecharon Deuteronomio. Entonces cuando el texto dice, y os haré saber mis palabras, en otras palabras está diciendo, y os haré saber Deuteronomio. Qué impresionante, ¿cierto? Y nosotros que tenemos los mandamientos del Señor a veces en poco. Cuando el Señor dice, y desechasteis mis palabras, o te dice, y os haré conocer mis palabras, se está refiriendo a Deuteronomio. Y ante todo lo que compone la Torá, porque recordemos que, ¿cierto? Lo mismo que está en Deuteronomio está en Levítico, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Pero se refiere a Deuteronomio. Y os daré a conocer mis palabras, y os haré a conocer Deuteronomio. Pero mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto así, cuando empezamos a ver los términos desde su original. O sea, el término palabra en hebreo es dabar. Y esa palabra se origina una palabra que es devarim. Y la palabra devarim en español, ¿qué significa? Deuteronomio. Entonces, cuando el Señor dice, y desechasteis mis palabras, y desechasteis Deuteronomio. Entonces, qué importante, ¿cierto? Conocer las palabras desde su original para así poder tener un mejor conocimiento a veces de las cosas o de lo que se está hablando. Por tus palabras serás declarado sadik. La palabra sadik es justo y la persona justa es la persona que obedece la palabra del Señor. La palabra justo es una traducción del verbo sadak, que significa caminar en línea recta. O sea, la palabra justo en hebreo viene de una palabra en hebreo que es sadak. ¿Y qué significa sadak? Que es un verbo, significa caminar en línea recta. De esta raíz proviene el nombre sadik, que significa una línea recta. Esto significa literalmente una línea recta o figurativamente lo que es correcto. O sea, un sadik, un justo, bíblicamente, aquel que es llamado justo, es aquel que camina en línea recta. Es aquel que hace lo que es correcto. La Torá es una forma de vida o una forma de caminar. La Torá, o sea, las instrucciones del Señor, es una línea recta y enseña a los hijos de Yahweh a caminar en línea recta. Por lo tanto, la Torá es la línea recta. Cuando nosotros caminamos en las instrucciones del Señor, estamos caminando en línea recta. Estamos caminando como justos, como sadik. Aun cuando sabemos que sí, cierto, por medio de Yeshua somos justificados. ¿Por qué? Porque aunque cada día intentemos caminar en línea recta, pues siempre día a día vamos a fallar. O sea, no vamos a caminar como que tan en línea recta. O sea, si nuestra vida fuese una línea recta,
en estos momentos el Señor viera algunas curvas, como que, uy, no es tan recta, pero ahí va. O sea, no está ni tan curva ni tan recta, pero ahí va en el proceso. O sea, pero lo que quiere el Señor es que cada día caminemos en esa línea recta. Pero como sabíamos y sabemos que iba a ser imposible caminar en línea recta, ¿qué hace Yeshua? Camina en línea recta, o sea, camina conforme a las instrucciones del Señor. Y por medio de él es que somos declarados sadik. Por medio de él, claro. Pero lo que es lo que quiere el Señor de nosotros a partir, entendiendo de que Yeshua nos salva, entendiendo de que por medio de Yeshua somos salvos, pero sí, por medio de Yeshua eres salvo, por medio de Yeshua eres declarado justo, pero procura cada día, cierto, en agradecimiento a eso que hizo Yeshua, caminar en línea recta, caminar conforme a mis mandatos, caminar conforme a mis preceptos, caminar conforme a lo que yo te he dicho que hagas. Si vemos, mis hermanos, no es decir, ahora yo soy justo por lo que yo hago, no. Yo soy justo por lo que Yeshua hizo por mí. Pero entendiendo lo que él hizo por mí, es que yo cada día procuro caminar en línea recta. Es que yo cada día procuro comportarme como una persona justa delante del Señor. Entonces eso hay que tenerlo claro. Fíjense lo que dice Deuteronomio del 4 al 8, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? O sea, la ley del Señor, su Torah es justa. Eso quiere decir que si yo quiero ser justo, ¿qué debo hacer? Caminar conforme a la Torah del Señor. Porque dice, y juicios justos, como es que toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Claro, si nos damos cuenta, mis hermanos, caminar en justicia, caminar como una persona justa, aun cuando sabemos que es imposible, que nunca lo haremos, es caminar conforme a los mandamientos del Señor. Caminar conforme a sus instrucciones. Entendiendo que no nos vamos a justificar por lo que hagamos. Entendiendo que no nos vamos a salvar por lo que hagamos. Pero sí entendiendo de que Yeshua tuvo que pagar un precio grande por mí. Que ahora yo quiero vivir cada día una vida agradecida por lo que Él hizo. ¿Y cómo vivo esa vida agradecida? Pues obedeciendo sus mandamientos. Viviendo en línea recta, en otras palabras. Si nos damos cuenta que ser declarado sadik implica caminar en línea recta. Y el caminar en línea recta implica obedecer los mandamientos, porque los mandamientos del Señor son justos, como lo vimos en Deuteronomio 4, 8. Entonces, muy importante eso, mis hermanos. Muy importante eso. Ahora vamos a ver los versos del 38 al 42. Y sigue diciendo. Vamos a verlo ahora está en la Reina Valera. Y vamos a verlo en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ojo, fíjense, algo muy interesante aquí. Los fariseos, ya el Señor había hecho muchos milagros. El Señor había hecho muchas cosas, pero aún así los fariseos le estaban pidiendo señal. O sea, vieron todo lo que vieron todos los milagros que Yeshua hizo, pero aún así no le creían. Y con todo eso le pidieron señal. Entonces por eso la respuesta de nuestro Salvador, en el verso 39, y dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Amén. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Vamos a entender estos versos que realmente son muy, muy, muy importantes, así como todos. Conociendo al profeta Jonás y entendiendo la profecía del profeta Jonás y quién es la reina del sur. Conociendo al profeta Jonás. Versos anteriores, nuestro Salvador ya había hecho muchos milagros a fin de mostrar que Él es el Mesías prometido. Pero como los fariseos no creían a través de los milagros que hacía nuestro Salvador, entonces le piden una señal y les dice, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Pero antes de conocer la señal del profeta Jonás, debemos saber acerca del profeta Jonás. El nombre en hebreo del profeta Jonás es Jonás, que significa paloma. La palabra paloma la encontramos por primera vez en Génesis 8:8. Y esta palabra es exactamente la misma palabra para el nombre del profeta Jonás. Jonás profetiza al norte, ¿cierto? La casa del norte, recuerden. En ese momento era Jeroboam II el rey, lo que nos permite pensar que vivió entre el año 780 a.C. Jonás era de la tribu de Judá y el Señor le tuvo que enseñar que los gentiles también entran en los planes salvadores de Dios. El profeta tiene que proclamar un mensaje de parte de Dios a un pueblo gentil para que se arrepienta y no sea destruido, lo que para un nacionalista judío como él veía esto como una locura y por eso pretendía escapar de la misión que había recibido de Dios. Fíjense, hermano, aquí hay algo muy importante. El Señor manda a Jonás a Nínive, pero obviamente Jonás es de la tribu de Judá, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Jonás no veía, ¿cierto? No veía bien que los gentiles entraran a ser parte del pueblo. Lo que no sabía Jonás es que el norte, ¿cierto? Que se había esparcido, pues allá había pueblo de él que se había esparcido en Nínive. Y nuestro Señor manda a Jonás a Nínive para que vaya y predique. Predique a su pueblo que está allá para que se arrepienta y vuelva al Señor. Pero Jonás dice, Señor, pero, o sea, si ellos son gentiles, ¿tú por qué me vas a pedir a mí que vaya a predicar a los gentiles? Y por eso Jonás no quería. Ahora bien, no solamente eso, había otras razones por las cuales muchos comentaristas anuncian por las cuales Jonás no quería ir a Nínive, ¿cierto? Pero esta es una de las razones. No voy a decir que es la única, voy a decir que es una de las razones, porque no es la única realmente. Algunos consideran que también hay otras razones de por medio, las cuales son completamente válidas. Pero el punto es que aquí me doy cuenta de algo, mis hermanos, y algo muy interesante. Muchas veces nosotros creemos y pensamos de que nuestro Salvador empieza a buscar y a llamar a los gentiles con Pablo. Que es que con Pablo empieza la entrada de los gentiles. No, es que ya cuando Pablo está, ya hay muchos gentiles dentro. Y fíjense, nos damos cuenta acá, el profeta Jonás es una muestra también de eso. Y digo una muestra porque hay muchas muestras de lo que les digo. Desde el profeta Jonás ya el Señor estaba llamando a buscar a gentiles. Solo que claro, como no vemos la palabra gentil así tan clara, pero contigo eso en el libro de Jonás lo vemos claramente. Nuestro Señor manda a buscar a gentiles con el profeta Jonás. Eso quiere decir que es falso, sobre toda falsedad, decir que con Pablo empieza el llamamiento a los gentiles. Más bien lo que sucede es que con Pablo, ¿cierto? El Señor le revela que los gentiles también hacen parte. Pero obviamente, ese era algo que a ninguno dentro del tiempo de Pablo le había sido revelado, solamente a Pablo. Pero ya los profetas antes ya sabían eso. Y dentro de eso está Jonás. Entonces, aquí nos damos cuenta, como les digo, de que con Pablo no empieza el llamamiento a los gentiles. El llamamiento a los gentiles está desde mucho, pero mucho antes. Y lo vemos con el profeta Jonás. Jonás fue llamado a los gentiles, fue llamado a predicar a los gentiles. Y con Pablo también se hace lo mismo. Pero es falso decir que con Pablo empieza el llamamiento a los gentiles, porque no es verdad. Bíblicamente no es correcto. Amén. Habrán quienes tengan una opinión diferente, completamente respetable. Hay que respetar las opiniones de los demás. Pero dentro del estudio que yo he hecho, no he encontrado no he encontrado que tal afirmación sea correcta. Ahora bien, entendiendo la profecía del profeta Jonás, la profecía del profeta Jonás es, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal de Jonás se refiere a la muerte de Yeshua, de Jesús, y su resurrección el tercer día. Esta señal debió de sacudirlos y llevarlos a reconocerlo como el Mesías, pero en lugar de eso le hicieron la guerra, ocultando del público ese milagro. Jesús señala la ironía de que los gentiles, cierto, de Nínive se arrepintieron al ver una señal semejante. Entonces fíjense, mis hermanos,
Aquí vemos digamos, lo que el Señor habla de Jonás. Casi como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre. Y al tercer día, pues, ya resucitaría. Y eso lo vamos a ver ya para la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Vamos a llegar allá. Pero es muy importante tener esto claro. 3 días y 3 noches, mis hermanos. Iba a ser si no cumplía esa profecía, entonces no era el Mesías. Porque él dice, solamente les voy a dar una señal y es esta. De que voy a durar 3 días y 3 noches. Y después resucitaré. Fue lo mismo que sucedió con Jonás. 3 días y 3 noches en la boca del gran pez y era como resucitar. Porque ¿quién va a estar vivo por 3 días y 3 noches en la boca de un pez y todavía estar ahí vivo? Era resucitar prácticamente. Digo yo, pues dentro de mí, para mí eso es resucitar. O sea, no hay otra forma realmente. Un milagro del Padre Eterno. Entonces, esa señal se tenía que cumplir. Y esa señal se cumple. Pero vamos a ver. Para eso vamos a llegar, cuando ya lleguemos allá, vamos a entender a mayor profundidad esto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo que nos está diciendo nuestro Salvador es que por lo menos en Nínive las personas se arrepintieron después de la predicación de Jonás. Y que serán ellos quienes juzgarán a aquellos que en ese momento no estaban creyendo a que fuese nuestro Salvador el Mesías prometido. O sea, ¿qué está diciendo nuestro Salvador? Oye, Jonás fue, predicó y los de Nínive se arrepintieron. Pero esta generación, yo estoy aquí, hago milagros, les predico y no se arrepienten. Esa generación de Nínive va a venir a juzgar a esta generación por no haberse arrepentido. Y fíjense que nuestro Salvador al final dice, y mayor que Jonás hay uno aquí. O sea, yo soy mayor que Jonás. Y con todo y eso, siendo Jonás menor, en este caso, los de Nínive se arrepintieron. Los de Nínive se arrepintieron, pero esta generación no se arrepintió. ¿Y por qué no se arrepintió? Porque estaba tan sesgados en su dogma, en sus religiones, que realmente no quisieron aceptar las palabras de nuestro Salvador. Aún con tantos milagros y con tantas cosas que nuestro Salvador hizo. Entonces, también muy importante, ¿quién es la reina del sur? Porque también se habla de la reina del sur. Luego de referirse a los gentiles en Nínive, nuestro Salvador da otro ejemplo acerca de una mujer que buscó la sabiduría de Salomón siendo ella gentil. Y es allí donde dice lo siguiente: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. O sea, no solamente los de Nínive, sino también la reina del sur. Y la condenará. Condenará pues a la generación en la cual está nuestro Salvador. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Aquí vemos a nuestro Salvador nuevamente citando un pasaje de lo que conocemos como Antiguo Testamento, para fundamentar lo dicho por él, afirmando que lo único que tenía nuestro Salvador en ese momento era lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y sí que tenerlo claro, y lo he dejado claro en todo el estudio. Nuestro Salvador solo tenía un fundamento y era el Antiguo Testamento, no tenía otro. Bueno, lo que conocemos como Antiguo Testamento, que realmente es mal llamado Antiguo Testamento, pero solo tenía eso. Y fíjense que él todo lo que saca, cada fundamento lo saca de ahí. Por lo tanto, yo no puedo tomar un fundamento en el estudio de Mateo diferente a ese. En este caso, nuestro Salvador está citando Primera de Reyes 10, del 1 al 13. Veamos lo que dice. Oyendo la reina de Sabá, que es la reina del sur, es la reina de Sabá, ¿oyeron? Esa es la reina del sur a la cual se refiere nuestro Salvador, la reina de Sabá. La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo una que el rey no le contestase. Fíjense, o sea, era grande la sabiduría de Salomón. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría,
es verdad lo que oí de ti, o sea, en otras palabras, es verdad lo que oí de ti. Pero yo no lo creía, o sea, ella no lo creía, hasta que he venido. Y fue lo que sucedió con la generación de nuestro Salvador. Quizás ellos no creían, pero ellos vieron milagros, vieron cómo nuestro Salvador enseñaba, vieron muchas cosas, pero no creyeron. Pero esta mujer vio y creyó, que es diferente. Mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurado, o sea, ahí empieza a bendecir a Salomón. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti. O sea, aquí esta mujer está reconociendo de que lo que Salomón tiene no es porque Salomón se lo ganó, no es porque Salomón lo consiguió, es porque Jehová el Señor se agradó de Salomón y le dio todo eso. Dice, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Vemos que esta mujer no creía, ¿cierto? Ella no creía, dice, yo no creía, pero he venido aquí y lo he visto con mis propios ojos y he creído. Y he creído. Ahora vamos a ver los últimos versos, mis hermanos, del 43 al 50. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va, ¿cierto? Y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pregunta a Yeshua, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Ahora vamos a darle en la escritura restaurada el nombre verdadero. Cuando el rúa impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi bachit de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 chadín, peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta perversa generación que no guarda la Torá. Fíjense que aquí dice aquella generación que no guarda la Torá, pero en la nueva versión internacional vimos que dice aquella generación malvada. Entonces, claro, no dice, una generación mala, ellos hacían mal. Pero no lo relacionamos con aquella generación que no guarda los mandamientos del Señor. Y ya entendemos que no los guardaban, ¿por qué? Porque tenían en su mente mandamientos de hombres que solamente guardaban mandamientos de hombres, pero no guardaban la Torá del Señor. Entonces, cuando habla de una generación malvada, no es una generación que hacía cosas malas en sí. Tenemos que verlo bíblicamente. Y es que es una generación que no guardaba los mandamientos del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, su ima y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces le dijo uno,
tu Ima y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi Ima y quiénes son mis hermanos, israelitas? Y extendido su mano hacia sus talmadín, dijo, fíjense que aquí nos damos cuenta de que él está llamando, él extiende su mano hacia sus discípulos y dijo, estos son mi Ima y mis hermanos israelitas. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Abba, de mi Padre, que está en los chamayín, en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi Ima. Amén. Se dan cuenta cómo esta versión usa términos hebreos, lo cual hace que el estudio se enriquezca. Entendiendo lo dicho en estos versos. El ir viendo verso por verso nos ayuda a poder entender lo planteado y eso es lo que haremos en estos versos. Vamos a ver uno por uno a fin de entender lo dicho por nuestro Salvador. Vamos a entender lo dicho por nuestro Salvador. Debemos saber que en contexto el punto principal de Yeshua en los siguientes versos no es el principio de posesión demoníaca, sino que más bien él estaba explicando la seriedad de rechazarlo tan completamente como lo hicieron los líderes, como lo hicieron los líderes religiosos en ese momento. Y por eso continúa estos versos diciendo, fíjense, esto es muy importante aquí, porque cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a leer en estos versos y vemos que Yeshua está hablando de los demonios, que cuando se van y vuelven 7 peores, y el estado postrero, la persona llega a ser peor que el anterior. Pensamos, pero bueno, ¿y a qué se refiere a nuestros salvadores? Es como que él está juzgando a la generación en la cual él estaba porque no obedecieron, porque no creyeron. Pero ahora empieza a hablar de demonios y esto, pues ¿a qué va? Es como que será que realmente este texto va aquí o qué quiso decir nuestro Salvador, en fin. O sea, entra como la duda, ¿cierto? Entra como la duda. Pero tenemos que entender que el punto principal de lo que nuestro Salvador quiere decir en estos versos no es la posesión demoníaca, o sea, no es lo que sucede con alguien poseído por un demonio, no es eso, no es eso. Ese no es el punto principal, sino que más bien lo que nuestro Salvador está queriendo explicar en estos versos es la seriedad, o sea, lo que le llega a pasar a aquel que rechaza su palabra, aquel que rechaza su instrucción. Entonces, mis hermanos, que el Padre nos guarde de nosotros tener en poco y rechazar su palabra. Que nos guarde. Porque las consecuencias son bastante serias. Son bastante serias. Y eso es lo que nuestro Salvador está queriendo decir en estos versos. Y por eso continúa estos versos diciendo de esta forma. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va a lugares áridos y busca descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volverá a la casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación. Fíjense, la clave está al final cuando dice, así le pasará también a esta generación. O sea, lo que nuestro Salvador está queriendo dar a entender en estos versos que está diciendo aquí, no es que te está explicando lo que sucede con una posesión demoníaca. O sea, ese no es lo que él quiere dar a entender. Es lo que le quiere dar a entender al público al cual él se está enfrentando, que son los fariseos, los de la escuela del Shammai, es que, oigan, ustedes rechazaron mis palabras. Ustedes rechazaron mis enseñanzas. No me quieren aceptar como el Mesías. Ahora, el estado en el cual ustedes, cierto, están ahora, el postrer estado va a ser peor que este. O sea, por haberme rechazado, van a estar en un estado peor que en el que están ahora. Eso es lo que está diciendo. Este rechazo y oposición de Jesús los dejaría mucho peor que nunca. Esta mala generación ejemplificada por líderes religiosos que estaban rechazando a Jesús encontraría su postrer estado, peor que el primero. En gran medida ellos rechazaron a Jesús porque no era lo suficientemente mesiánico para su gusto, en el sentido de ser un Mesías político y militar, que era lo que ellos esperaban, ¿cierto? Un Mesías que lo viniera a liberar de Roma. Bueno, ellos decían, este Mesías no va con lo que yo estoy buscando. Sin embargo, su sed por este tipo de Mesías los llevaría a la ruina para el año 70 después de Cristo. En ese año Jerusalén fue destruida, el templo quemado y todos los judíos fueron dispersados en lo que se conoce como la diáspora. Entonces nos damos cuenta que
Por haber rechazado al Mesías le vinieron muchas consecuencias al pueblo. Pero muchas las consecuencias. Amén. Y de eso es lo que está hablando Yeshua. De que el estado postrero de esa generación iba a ser peor. ¿Y por qué iba a ser peor? Porque rechazaron al Mesías. Porque, ojo, y aquí quiero hacer una claridad. No fueron todos los que rechazaron al Mesías. Porque recordemos en este caso, Mateo era judío, ¿cierto? Y aceptó al Mesías. Todos los apóstoles eran judíos y aceptaron al Mesías. O sea que es una falacia decir que todos los judíos rechazaron al Mesías. Es una mentira. Todos los judíos no. Muchos lo aceptaron. Y vemos el caso de los discípulos. Pero muchos de ellos también los rechazaron. Y esos que los rechazaron iban a pagar las consecuencias. Sin embargo, ojo, sin embargo, o sea, a pesar de lo dicho anteriormente, de que este punto no tiene que ver principalmente con la posesión demoníaca, sin embargo, el uso de la ilustración nos demuestra algunos principios interesantes de posesión demoníaca y nos muestra que Jesús lo consideró un fenómeno real y no solo una superstición contemporánea. O sea, tenemos que ver que la posesión demoníaca existe, algo real, y nuestro Salvador lo vio como algo real. Si no hubiera habido realidad de posesiones demoníacas, nuestro Señor apenas hubiera apelado a un caso de este tipo. O sea, si realmente eso no existiera, nuestro Salvador, Yeshua, no hubiera apelado a este tipo de casos para señalar el estado real del pueblo en ese momento y la desolación que estaba viniendo sobre ellos. O sea, aquí tenemos que tener claro, y es que la posesión demoníaca existe. Existe y Yeshua a través de su ejemplo demuestra que sí existe. Porque si no, no hubiese dado tal ejemplo para mostrar lo que había de sucederle a esa generación por no creer en él. Amén. Entonces, a pesar de que el punto principal de lo que quiere hablar Yeshua no es la posesión demoníaca, sino que es una ejemplificación que él está dando, nos muestra de que realmente para nuestro Salvador la posesión demoníaca es algo real. Y su pueblo tiene que verlo como algo real. No podemos tomar en poco las maquinaciones del enemigo. Entonces, eso es muy, muy importante. Y quería dejarlo en claro de que a pesar de que el punto principal del texto no habla de la posesión demoníaca, pero muestra principios interesantes acerca de eso. Y nos damos cuenta ahí de que nuestro Salvador realmente, pues lo considera como un fenómeno completamente real. Entonces eso es muy importante. Y fíjense que sigue diciendo, mientras Jesús le hablaba a la multitud, ¿cierto? O sea, ya después de que él da el ejemplo de la posesión demoníaca, ya entendimos lo que quiere decir, que no, que entendimos que el punto principal no tiene que ver con los demonios ni nada de eso, sino que más bien con el estado postrero de la generación que estaba en ese momento por no haber creído en Yeshua. Ya después de eso, sigue diciendo en el verso 46, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y dice Yeshua, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermana y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el Evangelio de Marcos se nos relata este mismo acontecimiento. Y la razón por la que en el Evangelio de Marcos dice que su madre y sus hermanos estaban afuera es porque estaban temiendo por la vida de Yeshua, ya que veían que Yeshua estaba desafiando al sistema religioso de su época, que era principalmente el que tenía el poder. O sea, ¿qué es lo que se enseña y lo que se muestra de que los familiares de Yeshua estaban allá afuera, ¿cierto? Esperando por Yeshua porque temían por su vida. O sea, temían que algo le sucediera por estar desafiando el sistema religioso de su época, sabiendo que ellos tenían mucho poder. Fíjense lo que dice, cómo lo relata Marcos, capítulo 3, verso del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. La escuela de Shammai era la que tenía más influencia. Recordemos que aquí nuestro Salvador está hablando con la escuela de Shammai.
era la que de alguna manera tenía más respaldo de parte de Roma. De manera que el estar yendo en contra de la religión establecida era hacerse mucho más, era hacerse de muchos enemigos. Era muy peligroso. Entonces viene su madre y sus hermanos queriendo sacarlo de ahí. O sea, es como que, Yeshua, no te metas en esas cosas, no estés discutiendo con ellos. Mira que después te pueden estar matando. Ellos tienen mucho poder, ellos tienen mucha influencia con Roma. No te metas con ellos. Ahí está la madre de Jesús ahí, preocupándose por su hijo, ¿cierto? Pero no entendían. Es por esa razón la respuesta de nuestro Salvador cuando le dicen que sus padres y sus hermanos están afuera, ya que ve que lo que busca su familia es realmente evitarle para él una desgracia, o sea, según ellos. Pues, pues decimos, ¿María ha estado ahí con una mala intención? Claro que no, María como toda madre preocupada por su hijo, ¿cierto? Queriéndole evitar una desgracia a su hijo, pero sin saber que esa era la voluntad de Dios, que Jesús se enfrentara al sistema religioso de su época y lo confrontará con su pecado. O sea, María estaba preocupada como toda madre, y ella no iba a dejar de preocuparse, pero debía saber que ese era el propósito por el cual Yeshua vino, confrontar a su generación. O sea, bueno, uno de los propósitos, no voy a decir que es el único, claro que no, pero uno de los propósitos era confrontar a su generación con su pecado, con sus mandamientos de hombre. Y si eso implicaba pues que tuviera muchos enemigos, pues los iba a tener. Pero claro, María como toda madre, pues se preocupaba. Y es por esa razón la respuesta de nuestro Salvador. Porque dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Claro, porque para él hacer la voluntad de su padre era eso, hacer lo que el padre le había mandado, confronta a esa generación. Yeshua va y lo hace. Pero ve que su madre y sus hermanos se están como que queriendo poner, como que Yeshua no lo haga. Mira, ¿para qué te vas a meter en problemas? Entonces Yeshua dice, no, es que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Y esta es la voluntad de mi padre, que yo esté aquí hablándole a ellos, confrontándolos con su pecado, haciéndoles ver que están mal. Pero claro, María como toda madre, ¿qué va a hacer la voluntad del Padre? Mira, vente para acá, vente para la casa. ¿Qué vas hasta allá hablando con eso, metiéndote en problemas, después te van a querer matar? Y pues es normal, es normal y toda madre sabe que es así, que eso es normal. O sea, la actitud de María fue normal. Obviamente María no dimensionaba todo, no lo dimensionaba todo. Pero Yeshua sí lo conocía y sabía que esa era la voluntad del Padre. Y por eso Yeshua dice, no es que, es que mi hermano y mi hermana es que hace la voluntad de mi Padre. Porque él sabía que eso era la voluntad del Padre, confrontar a su generación, independientemente de lo que fuese. Entonces, fíjense, mis hermanos, cómo entender el contexto nos ayuda a entender mejor las palabras de nuestro Salvador. Y es muy importante eso. Ahora bien, es por lo planteado anteriormente que nuestro Salvador responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermana y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya entendemos por qué nuestro Salvador responde de esa forma. En el libro de Lucas, el verso 50 lo dice de forma diferente. Fíjense cómo lo dice. Me gustó mucho cómo lo dice el Evangelio de Lucas. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense que en Mateo dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice, bueno, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Lucas lo deja más claro, porque Lucas dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, o sea, y la hacen. O sea, que el hacer la voluntad del Padre es obedecer los mandamientos de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Y es por eso el título, el verdadero amor a Dios. Porque el verdadero amor al Señor es esto, mis hermanos. Oír la palabra y obedecer la palabra. El Evangelio de Lucas es más específico cuando habla de lo que es la voluntad de Dios, ya que se trata de escuchar y obedecer sus mandamientos. Y esto lo vemos claramente en Deuteronomio, donde se habla del amor a Dios. Veamos. Fíjense lo que dice Deuteronomio. Este texto ya lo habíamos visto antes. Pero fíjense de lo que habla acerca del amor a Dios. ¿Cuál es el verdadero amor a Dios? ¿Cómo yo realmente le demuestro a Dios que lo amo? Deuteronomio 6 te lo dice. Y Lucas lo reafirma y Mateo lo reafirma. Pero fíjense lo que dice Deuteronomio 6, del 1 al 9.
Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida y tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, como yo honro al Señor, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. O sea que la Torá, los mandamientos del Señor son para que me den larga vida. Amén. Escucha Israel, aquí viene el escucha, ¿cierto? De lo que hablaba Lucas, de oír la palabra, de escuchar la palabra. Escúchate y esfuérzate en qué? En obedecer, o sea, en hacer. Que es de lo que habla Lucas y es de lo que está en Deuteronomio. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Recordemos que la palabra escuchar en hebreo es Shema. Y la palabra Shema significa escuchar, pero es un escuchar inteligente, o sea, es un escuchar con obediencia. O sea, en hebreo, tú escuchas cuando tú obedeces. Si tú dices que yo escuché, pero no obedeces, entonces nunca escuchaste. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. No, Señor, es que yo te amo con todo el corazón. ¿Será que estás grabado en las palabras de Él? ¿Será que estás grabado sus mandamientos en tu corazón para que los obedezcas? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Aquí está el deber de los padres. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, amén. El escuchar y obedecer los mandamientos. Mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer, cierto? Si los mandamientos son vida, son bendición, o sea, es algo hermoso. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y lo digo por mí, por todos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué será que nos cuesta tanto obedecer al Padre? Sus mandamientos son vida y son bendición. Y que sea Él cada día ayudándonos a obedecer. Amén. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos hermanos del Señor? Aquellos que escuchan la palabra y la obedecen. Aquellos que escuchan la palabra y obedecen los mandamientos. Dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra. Amén. Para gloria del Señor. Ahora bien, resumen al capítulo 12. Ya vamos a entrar en el resumen a este capítulo. Fíjense que realmente les digo a mis hermanos, esperé que fuera un poquito más extenso este capítulo. O sea, más extenso en esta última parte. Pero bueno, para la gloria del Señor no fue así. Porque pues la idea es siempre uno tomarse su tiempo entre una hora y media, que sería lo más adecuado. Primeramente aprendimos que nuestro Salvador nunca quebrantó el día de reposo, sino que más bien los fariseos lo estaban juzgando porque no estaba guardando los mandamientos de hombres que ellos habían impuesto al mandamiento del día de reposo. Nuestro Salvador no estaba negando la observancia del día de reposo, sino que más bien les estaba mostrando a los fariseos la verdadera forma de guardar el día de reposo sin mandamientos de hombres. Segundo, recordamos el hecho de que los fariseos no son un grupo compacto, sino que más bien estaba dividido en diferentes grupos. Y el grupo al cual nuestro Salvador se enfrenta en todo este capítulo 12 son el grupo de la escuela de Shammai. Vimos también cómo muchos empezaron a preguntarse si realmente nuestro Salvador era el Mesías prometido, ya que veían todos los milagros que él hacía. Y no solo eso, sino que también veían que hablaba como aquel que tenía autoridad. Y sí que la tenía. Pero lastimosamente, muchos a pesar de haber visto todo lo que vieron, nunca creyeron de verdad, ya que estaban tan sesgados en su doctrina y religiosidad. Cuarto, después de todo lo que hizo nuestro Salvador para mostrar que Él era el Mesías prometido, muchos no creyeron. Y por eso le piden una señal que le ratificara que Él era el Mesías prometido. Y la única señal que el Señor les dio es la de Jonás. Que vamos a ver cómo después esa señal se cumple. Finalmente, nuestro Salvador exhorta
ahí me equivoqué, porque dice, finalmente nuestro Salvador exhorta a aquella generación, porque muchos no creyeron en él. Es por eso que al final termina diciendo que los que realmente son su familia y hermanos son aquellos que obedecen y guardan los mandamientos del Padre Eterno que está en los cielos. Amén. Entonces, mis hermanos, que cada día nosotros le demostremos al Padre que lo amamos. ¿Y cómo le demostramos eso? Pues a través de la obediencia. Cuando somos obedientes, pues le demostramos, Señor, te amamos. Señor, estamos profundamente agradecidos por todo lo que nos has dado. Pero el amor se demuestra, mis hermanos. El amor no es algo que yo digo hoy, Señor, te amo y ya no. Es algo que se demuestra día tras día. Así como el esposo y la esposa tienen que demostrar a su pareja que la ama, porque sabe que no solamente es decirlo, así mismo es con el Señor. Demostrarle que lo amamos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues a través de la obediencia. Que el Padre nos ayude cada día a ser obedientes en todo, absolutamente en todo. Amén. Y bueno, mis hermanos, esto ha sido todo el capítulo 12. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, así como también lo ha sido para mí. Y que sea el Padre ayudándonos ya para la gloria de Él el próximo domingo. Ya iniciamos el capítulo 13. Y bueno, y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. La gloria sea para el Señor porque Él es quien nos guía, Él es quien nos orienta y Él es quien permite todas estas cosas para gloria de Él y para beneficio de su pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, no siendo más, les invito a que me acompañen en oración. Padre Santo, Señor, en esta noche, en esta mañana, perdón, esta mañana, Padre, estamos aquí delante de ti, dándote, Señor, la gloria, Padre, la honra, la adoración y la exaltación. Alabado eres tú, Padre eterno, alabado eres tú por siempre. Gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí, de compartir tu palabra. Gracias porque nos permites iniciar esta semana, Señor, aquí en tu presencia, compartiendo, Señor, conociéndote más. Gracias porque nos has permitido, Señor, ya culminar este capítulo 12 y ya con el favor tuyo, Señor, poder iniciar el capítulo 13 para el próximo domingo.